¿Cómo dejar de ser el personaje de tu pasado? Hay un momento en la vida en el que empiezas a sospechar que no eres tú quien decide, sino tu pasado. Tus reacciones, tus miedos, tus impulsos, tus inseguridades, tus patrones más profundos parecen actuar antes de que puedas pensar. Es casi como si hubiera un personaje interpretando tu vida. Un personaje que aprendiste sin darte cuenta, que se formó por repetición, por emociones no resueltas, por experiencias que marcaron tu sistema nervioso. Y un día simplemente te das cuenta, no estás viviendo desde tu presente, estás viviendo desde tu memoria. Bienvenidos a Cambios Cuánticos, un espacio donde reescribimos la mente, la energía y el destino desde la conciencia. Gracias por estar aquí, gracias por elegir recordar quién eres de verdad. Joe Dispenza enseña algo profundamente revelador. La mayoría de las personas no piensa de forma nueva, recicla pensamientos viejos, no siente emociones nuevas, revive emociones antiguas. No decide desde la libertad, decide desde el condicionamiento. Y cuando esto ocurre, cuando la mente y el cuerpo están programados por el pasado, ese yo aprendido se vuelve más real que el yo que podría ser creado. Imagina esto, cada mañana te despiertas y sin saberlo, tu cerebro reproduce el mismo patrón de pensamientos, los mismos juicios, las mismas interpretaciones, la misma voz interna. Tu cuerpo libera las mismas emociones que lleva años sintiendo: preocupación, culpa, duda, prisa, falta, miedo. Y sin darte cuenta, en cuestión de minutos, ya volviste a convertirte en el personaje de siempre. No porque lo elijas, sino porque tu biología lo hace por ti. Pero aquí hay una verdad que puede cambiarlo todo. Ese personaje no eres tú. Es una construcción, un hábito, un guión aprendido, un sistema de memoria que te ayudó a sobrevivir, pero que ya no representa lo que quieres ser. Dejar de ser el personaje de tu pasado no es olvidar tu historia. Es dejar de interpretar un papel que ya no te pertenece. Es reconocer el instante en el que tu viejo yo intenta tomar el control y elegir no obedecerle. Ese es el comienzo del cambio real, el momento en el que decides que tu historia ya no va a escribir tu identidad. Para dejar de ser el personaje de tu pasado, primero tienes que entender cómo ese personaje se formó. No nació de un solo evento, ni de un solo dolor, ni de un solo recuerdo. Se construyó a lo largo del tiempo, a través de pequeñas repeticiones emocionales que moldearon tu sistema nervioso. Cada vez que experimentaste una emoción intensa, miedo, rechazo, abandono, vergüenza, rabia, tu cuerpo la registró como una señal importante. Y cuando esa emoción se repitió, se convirtió en un estado del ser. Sin darte cuenta, comenzaste a pensar como esa emoción, a decidir como esa emoción y a vivir como esa emoción. Joe Dispenza explica que el cuerpo puede volverse adicto a las emociones conocidas. Cuando esto ocurre, tu biología empieza a pedirlas como si fueran una sustancia química. Y aunque conscientemente quieras cambiar, tu cuerpo insiste en volver a lo habitual. Esta es la razón por la que repites patrones que ya no quieres, por la que reaccionas igual, aunque prometas que la próxima vez será distinto. No es falta de fuerza, es programación. Quiero que imagines una escena muy común. Tomas una decisión diferente, un pensamiento nuevo, un gesto valiente, pero algo dentro de ti, una incomodidad sutil, una tensión, una duda, intenta devolver todo a lo de siempre. Ese algo es el personaje que aprendiste a interpretar, y la mayoría se rinde en ese punto porque siente que el antiguo yo es más fuerte. Pero no es más fuerte, es más conocido. Aquí ocurre algo crucial. El personaje de tu pasado solo tiene poder cuando actúas sin conciencia, cuando repites automáticamente, cuando reaccionas sin observarte. Pero en el instante en el que te detienes, en el que notas la emoción que quiere arrastrarte, en el que ves venir la vieja respuesta, el personaje se debilita. Porque la conciencia interrumpe el programa. Ese es el verdadero inicio del cambio. No hacer algo gigantesco, sino notar el momento exacto en el que tu antiguo yo quiere volver y elegir no interpretarlo. Cada vez que haces esto, aunque sea por unos segundos, le envías a tu cuerpo una información nueva.
Ya no somos esa persona. Y ese mensaje, repetido con presencia, empieza a reescribir tu identidad. Cuando empiezas a notar el momento exacto en el que tu antiguo yo quiere regresar, surge la pregunta esencial: ¿cómo sostener una versión nueva cuando tu cuerpo insiste en lo conocido? Aquí es donde entra en juego uno de los principios más poderosos de Joe Dispenza. Tu futuro necesita más repetición que tu pasado. No basta con querer cambiar. Tienes que enseñarle a tu cuerpo cómo se siente tu identidad futura, y eso solo se logra a través de la práctica consciente. Imagina que la versión de ti que quieres ser ya existe en un plano potencial. Esa versión piensa distinto, siente distinto, actúa distinto. No se justifica, no se esconde, no se sabotea, no carga con el mismo diálogo interno. Vive desde una frecuencia más elevada. Cuando tú eliges pensamientos, emociones y comportamientos coherentes con esa versión, estás enviando una señal al campo: quiero convertirme en esto. El campo responde alineando oportunidades y experiencias que coinciden con esa vibración. Pero el desafío es este: tu pasado va a intentar jalarte de vuelta, porque tu cuerpo está acostumbrado a interpretar el viejo personaje. Sentirás resistencia, sentirás dudas, sentirás que estás forzando algo, pero no estás forzando nada. Estás reentrenando tu biología, enseñándole un nuevo estado del ser. Eso es crecer, eso es evolucionar, eso es dejar de actuar desde tu historia y comenzar a actuar desde tu intención. Piénsalo así: cada vez que eliges calma cuando antes reaccionabas con miedo, estás rompiendo un patrón. Cada vez que eliges decir tu verdad cuando antes te escondías, estás escribiendo un nuevo guión. Cada vez que eliges amor propio cuando antes elegías culpa, estás desmontando la identidad antigua. No es un cambio dramático, es un cambio acumulativo. La transformación no ocurre en un día. Ocurre cada vez que decides no interpretar el personaje que ya no quieres ser. Y llega un punto inevitable, poderoso y profundamente liberador, en el que tu cuerpo empieza a acostumbrarse a tu versión nueva. Ya no busca las emociones antiguas, ya no reacciona igual, ya no sostiene el mismo diálogo interno. Entonces lo sabes: el personaje del pasado está muriendo y tú estás renaciendo. Hay un instante en el proceso de transformación en el que algo casi imperceptible comienza a suceder. El personaje que fuiste deja de sentirse cómodo dentro de ti. Tu diálogo interno ya no encaja, tus viejas emociones ya no se sostienen, tus antiguas reacciones empiezan a sentirse ajenas. No porque hayas luchado contra ellas, sino porque has aprendido a observarlas sin convertirte en ellas. Ese es el verdadero punto de quiebre, cuando ya no necesitas huir del pasado, porque simplemente dejó de gobernarte. Joe Dispenza enseña que el cambio real ocurre cuando tu energía ya no coincide con tu historia anterior. Cuando tu cuerpo deja de producir las emociones que sostenían al viejo personaje, la identidad se desarma sola, como si se quedara sin combustible, y lo que emerge entonces no es alguien totalmente nuevo, sino alguien más verdadero, una versión tuya que siempre estuvo allí, esperando que dejaras de repetir el guión aprendido. Quiero que imagines este proceso como la búsqueda de una voz auténtica, enterrada bajo capas de memorias antiguas. Cada vez que eliges responder desde la presencia en lugar de la reacción, esa voz se hace más clara. Cada vez que eliges una emoción elevada en lugar de la conocida, esa voz se fortalece. Cada vez que eliges actuar como la persona que quieres ser, esa voz empieza a dirigir tu vida. Y llega un momento suave, silencioso, pero rotundo, en el que te das cuenta: ya no necesitas interpretar nada, ya no estás actuando, estás siendo. Lo más poderoso de dejar de ser el personaje de tu pasado es que recuperas algo que nunca debiste perder: tu libertad. La libertad de sentir sin miedo, la libertad de decidir sin culpa, la libertad de pensar sin condicionamientos, la libertad de avanzar sin arrastrar tu historia como un peso. El pasado seguirá existiendo, pero ya no será tu director. Tú escribirás el guión. Y si algo resonó dentro de ti hoy, si sientes que este es el momento de vivir desde tu yo más auténtico, si estás listo para despedirte del personaje y abrazar la conciencia que te pertenece, entonces este camino es para ti.
Suscríbete a Cambios Cuánticos y sigamos juntos el viaje de convertirte en quien realmente eres, no en quien aprendiste a ser.